El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Es un privilegio saludarles una vez más, hermanos y hermanas, agradeciendo siempre al Señor por la vida, por la salud que Él nos regala, y estudiar la palabra de Dios verdaderamente para nosotros, los hijos de Dios. Es un privilegio, es una bendición, porque a través de eso viene el crecimiento espiritual. Hoy, en esta ocasión, vamos a seguir estudiando acerca del tema de la gracia de Dios. Es un tema que abarca toda la Biblia, y en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a responder a esta pregunta: ¿cuántas veces se menciona la gracia de Dios en toda la Biblia? Y la respuesta es la siguiente: se menciona más de 160 veces en toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, los 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. Y como ya bien sabemos, son 39 libros del Antiguo Testamento y son 27 libros del Nuevo Testamento. Y que, por cierto, es en el Nuevo Testamento donde se hace más mención de la gracia de Dios, y en el Antiguo Testamento es menos las ocasiones que se menciona. Y por cierto, la primera mención de la gracia de Dios en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos esta primera mención en el capítulo 6 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice así este precioso versículo 8 del capítulo 6 del libro de Génesis. Dice de esta manera: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Note bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En este pasaje, en este texto bíblico, la gracia se manifiesta como el favor que Dios le dio a Noé, quien era un hombre justo en medio de un mundo corrupto. Seguramente recordamos, hermanos, cómo la maldad se fue aumentando en el mundo. Tanto fue la maldad del ser humano que llegó hasta los cielos, y Dios tuvo que tomar una decisión de exterminar a toda la raza humana, incluyendo a los animales, aunque eran inocentes. Entonces el Señor dice su palabra que el único que halló gracia delante de Dios fue Noé. Y muy importante entonces ver que en medio de un mundo corrupto, en un mundo donde la maldad había llegado a su nivel donde usted y yo no nos imaginamos, pero había un hombre que tenía temor a Dios, y por supuesto él, su esposa y su familia, sus 3 hijos, tanto también las nueras. Dice la palabra de Dios que entonces Dios halló gracia en él, permitiéndole entonces así ser preservado junto a su familia durante el diluvio. La palabra de Dios nos enseña entonces que la gracia de Dios ha existido desde antes. Notamos en este versículo que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Siempre va a haber ese remanente, siempre va a haber ese grupo que va a tener siempre temor a Dios. Podemos decir que en nuestra actualidad no hay tanta diferencia como en aquel entonces, como en la época de Noé. Vemos ahora un mundo que cada vez más el pecado va en aumento.
violencia, matanzas por todos lados, el pecado cada día va en aumento. Esa era la condición del mundo antiguo en la época de Noé. La maldad cada vez más era algo que Noé sin duda miraba, cómo la gente se corrompía. Esta es la primera mención entonces de la gracia de Dios en toda la Biblia, Génesis 6:8. Ahora, la primera mención de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento lo encontramos en el Evangelio de Juan, de acuerdo al orden cronológico de la Biblia. El Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 8. Ahí encontramos la primera mención de la gracia de Dios, vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento. Dice así este precioso versículo, el versículo 8 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Se los leo, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Y luego dice: resucitad muertos, echad fuera demonios. Ahora escuche esta frase, seguidamente dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Posiblemente algunos están o estamos familiarizados, estamos contextualizados de estos versículos. Lo que leemos aquí, hermanos, hermanas, los que están escuchando en esta oportunidad, aquí nuestro propio Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos. Él les dice estas palabras: de gracia recibisteis, dad de gracia. Preste atención a lo que voy a mencionar o la breve explicación. Se puede ampliar mucho la explicación, pero sería lo más básico. Este versículo del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, estamos leyendo el versículo 8, se refiere a la necesidad de que los discípulos ofrezcan su ministerio sin cobrarlo. Por eso dice ahí: hermanos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando ellos fueron comisionados por el Señor para ir a predicar la misión de los apóstoles, se les dijo de parte del Señor, quien mismo los había llamado: de gracia recibisteis, dad de gracia. No tenían por qué cobrar al ir a predicar. Lamentablemente ahora muchas personas, muchos predicadores miran el Evangelio, la predicación del Evangelio, como un negocio. Hace algún tiempo atrás recuerdo haber escuchado algo de un padre que le dijo a su hijo: hijo, ve a estudiar en el instituto, para que de eso vas a vivir. Pero el Evangelio no es para eso. El Evangelio no es para ganar dinero o hacerse millonario. El Señor fue muy claro, Él dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. No tenían por qué cobrar al ir a predicar, tal como lo recibieron de Jesús. Y es la primera vez que el texto entonces usa la palabra gracia, o sea, en el Nuevo Testamento. Muy interesante lo que Jesucristo dijo a sus discípulos cuando fueron a predicar: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese ministerio lo recibieron del Señor por su pura gracia. Como ustedes recordarán, algunos eran pescadores, hablando de su profesión, algunos eran cobradores de impuestos y entre otros trabajos más donde se dedicaban, pero cuando el Señor los llamó por su gracia. Así como todos nosotros hemos sido llamados por la pura gracia de Dios, y el Señor te dice a ti, me dice a mí, a que demos de gracia entonces a otros, de compartir el Evangelio, porque dice claramente que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar también. Así que
leyendo estos dos versículos, y claro, como mencioné hace un momento, son más de 160 veces que se menciona en toda la Biblia la palabra o la frase gracia, la gracia salvadora del Señor. Él demostró su gracia a Noé. El evangelio es por su gracia. El ministerio que tenemos que Él nos da es por su gracia, así que hay que dar de gracia también, como dice su palabra. Hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Si Dios así lo permite, para nuestro próximo estudio profundizaremos un poquito más sobre la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, explicando algunos de los versículos que hablan de la gracia de Dios. Queda invitado para nuestro próximo episodio. Gracias por su compañía. Que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.